¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buen día. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liz. ¿Cómo está, profe? Muy ¿Cómo bien, anda? muy bien. Bien, Me bien. alegro. Gracias a Dios, ya recuperado, ya lo único que me queda es volver al hospital, pero bien, bien, todo en orden. Ya está ATR. Más o menos, sí. Pero hay que andar, hay que andar. No, Sí. profe, que ya. ATR, profe. Falta poco, falta poco, falta poco. Paciencia. Es lo único que nos queda. Y a Sí. veces que tampoco nos queda mucha paciencia, porque después de 6 meses, hoy estaba viendo en la televisión 179 días de confinamiento, no es para cualquiera. Yo Y no, llevo casi 60 Te días, queda adelante porque y bueno, ya va, no me aguanto acá adentro. Pero bueno, hay es que. increíble, pasó re rápido. Sí y no, porque a mí 60 días se me pasaron y me están siendo interminables, y no llega nunca en el día que me llamen del RT. Pero bueno, hay que esperar, no me queda otra, no hay otro motivo, no hay otra salida. Es decir, yo no puedo ni siquiera ir al médico porque si no tengo la alta del RT no me dejan ir. Pero bueno, Ah, es algo que pasa muy a menudo. Es decir, mis compañeros en el hospital, la mayoría estuvieron también 60 días sin poder ir a trabajar y hasta que no llamó la RT no pudieron ir. Bueno, niñas, vamos a ponernos cómodos porque si no. tenemos un buen rato. Sí, tenemos un ratito, no mucho tampoco, no mucho porque tenemos mucho que hablar y tenemos. Pero bueno, pero primero lo que voy a hacer es presentar a una persona que ustedes van a ver en pantalla, que se llama Marina, ¿no? Mirna, perdón. Mirna. Mirna Torales, que es una alumna de Raúl, que ahora ella va a explicar lo que está estudiando, ¿sí? Y va a presenciar nuestras clases, 2 clases las va a presenciar y la tercera, que si va presenciar hoy, va a presenciar el lunes que viene, y el otro lunes ella va a exponer, ¿sí? Lo que es algo tan terrible como la violencia de género. Se iba a dar una clase sobre violencia de género. Así que le damos la bienvenida y Mirna, a ver, presentate vos así, te escuchamos y sabemos quién sos. Perfecto, buenas tardes. Bueno, le agradezco mucho el espacio. Mi nombre es Mirna Torales, soy licenciada en enfermería. En realidad trabajo en un instituto penal juvenil para el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y estoy haciendo el segundo y último año del profesorado universitario. Por eso yo tengo que observar unas clases, ustedes quédense tranquilos, porque en realidad lo único que voy a hacer es observar, no voy a opinar, no voy a hacer absolutamente nada en estas dos clases, esta y la siguiente. Y sí, en la próxima, ya que me han cedido el espacio, les daré en este caso una clase yo sobre violencia de género, que me parece un tema muy actual realmente. Y muchas veces en enfermería no tenemos toda la información relacionada a las cosas que se pueden hacer sobre cuando recibimos un caso de violencia de género. Y bueno, es eso nada más lo que hoy voy a observar nada más. Les agradezco mucho el espacio y no se incomoden por mí porque no son ustedes los evaluados. Gracias, Mirna. Gracias. Gracias, Mirna, no, Bienvenida, pero Mirna. todo lo contrario, queremos que participes. Gracias. Es decir, yo acabo de
recibirme la semana pasada. Yo el día jueves de la semana pasada defendí mi tesis de profesor universitario en la parte superior y de secundaria y superior, así que sé lo que, lo que está pasando, lo que estás haciendo, así que, pero la participación, podés participar como cualquiera de nosotros en la reunión y podés preguntar, porque las dudas las sacamos nosotros. Yo siempre digo lo mismo cuando empiezo una clase o cuando empiezo con un año nuevo, ¿sí? Yo digo lo mismo, ¿sí? La cuestión es acá es sacarnos las dudas unos a los otros. Yo puedo a veces tener más conocimiento por haber estudiado muchos años, yo tengo mucho trayecto en lo que soy, yo soy licenciado en enfermería también, entonces sé lo que está pasando en este momento, entonces tu consulta, tu pregunta, tu intervención en la clase me parece que va a ser beneficiosa para todos. Así que le agradezco a Raúl que haya tenido confianza en mí para a vos decirte que preguntarme a mí si podías hacer tus prácticas, porque a mí también me pasó que yo las tuve que hacer. Así que bueno, bienvenida y vamos a ver cómo seguimos adelante. ¿Sí? Cualquier cosa, no hay problema, si querés, la participación es abierta. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, de nada. Bueno, y a todos, buenas tardes. Y vamos a hoy, ahí vamos a hablar de síndrome del TOC hoy, pero tengo una propuesta diferente. Hoy vamos a hablar del síndrome de burnout, también me lo pidieron la semana pasada. ¿Por qué? Porque la hija de Margarita Figueroa nos va a dar una clase la semana que viene, ¿sí? Que es una chica que sufrió TOC, ¿sí? Entonces ya tiene una experiencia viva. Si más allá de que yo vaya a dar la clase del TOC, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, ella va a dar una pequeña clase, es decir, de haberlo sufrido a ese síndrome. Entonces vamos a tener tuvo la amabilidad Margarita de presentarme a su hija por teléfono. Yo hoy hablé con ella y me dijo que sí, que no tenía problemas, así que la semana que viene vamos a hablar. Yo voy a dar la clase de TOC y ella va a dar la experiencia de sufrir o haber sufrido ese síndrome, ¿sí? Que bastante feo, porque tenemos cosas que no son muy agradables para la convivencia con las demás personas. Así que hoy vamos a hablar del síndrome de burnout, que la semana pasada yo voy a compartir la pantalla. Burnout. Burnout, así se llama. A ver, ahí vamos. Síndrome de burnout, así es. O le llaman también síndrome del trabajador quemado, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque justamente con este problema que tenemos ahora, nosotros los enfermeros, ¿sí? Todos tenemos un grave problema que tenemos demasiada cantidad de trabajo, demasiadas exigencias y, bueno, ustedes ya sabrán que un enfermero no gana muy bien, que digamos, también atrae a esto, ¿sí? El maltrato que tenemos por parte del paciente o de los familiares de los pacientes, el maltrato que tenemos a veces con los médicos, el maltrato que sufrimos con un compañero, si todas esas cosas llegamos al síndrome de burnout, ¿sí? Entonces, pero vamos a empezar de un principio diciendo qué es el síndrome de burnout, ¿sí? El síndrome de burnout, también llamado síndrome del trabajador quemado, está relacionado con una respuesta del estrés crónico que sufre el trabajador, ¿sí? Ese estrés que nos lleva a que tengamos problemas de toda índole, ¿sí? Toda índole. Problemas familiares, problemas de compañerismo, problemas de alimentación, problemas llega hasta tener problemas estomacales
y cardíacos, ¿sí? Todo eso lleva ese síndrome, ese desgaste, ¿sí? que tenemos nosotros los trabajadores, y vamos a enfocarnos en lo que es enfermería, porque somos todos enfermeros. Entonces, nos lleva a esto ¿qué podemos, cómo tenemos que conocerlo? Tenemos que conocer la enfermedad. Como conocemos una enfermedad cardíaca o conocemos determinadas enfermedades que nos pueden pasar si nos lastimamos con una herida, sabemos que podemos tener una infección. Entonces, el síndrome de burnout, que es considerado por la Organización Mundial de la Salud, que acá lo decía, yo estaba leyendo hoy acá, está como trastorno mental. Fíjense ustedes hasta qué punto llega, ¿sí? Este síndrome que provoca enfermedades mentales, porque un trastorno mental es una enfermedad mental. Y la Organización Mundial de la Salud dice que este trastorno está catalogado por la Organización Mundial de la Salud en un etiquetaje inconcreto sobre problemas relacionados con dificultades en el control de la vida. Es decir, que perdemos control de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es en realidad el síndrome de burnout? Vamos a ver un poco de este burnout, ¿sí? Bueno, se caracteriza, hay muchas características que tienen, pero un aumento progresivo del agotamiento físico. Uno está cansado, ¿sí? Continuamente no quiere ir a trabajar o no quiere salir de la casa, o cuando no quiere volver a la rutina, como nos va a pasar después de esta pandemia, también vamos a tener este problema porque estamos casi acostumbrados a estar encerrados, ¿sí? O tener otro tipo de ritmo de vida. ¿Sí? Hace poco se estaba hablando que las personas, ¿sí? Estaban sufriendo que comen a cualquier hora, duermen a cualquier hora. Entonces, eso también es un síndrome de burnout, ¿sí? Aunque no lo creamos. ¿Por qué? Más allá de que no tenemos agresiones, pero sí tenemos un cambio de hábitos que nos provocan problemas en nuestra motivación de andar, ¿sí? Este síndrome casi siempre se presenta en el trabajo, ¿sí? Y como nosotros trabajamos en un lugar donde eh, eh, tenemos contacto con gente, a ver, un momento que tenemos continuamente contacto con gente, ¿sí? Y somos uno de los pilares, ¿sí? Tanto salud como docencia y la atención al cliente, ¿sí? Que son los tres sectores más vulnerables para este síndrome. Tenemos que el origen de este síndrome no se sabe de dónde viene, dónde comenzó, ¿sí? Es que antes le llamaban estrés laboral, después burnout, le pusieron el nombre de burnout, pero de dónde viene en realidad no se sabe, nunca, no tiene una explicación científica y tampoco nos da, cronológica, digamos. Pero la OMS lo configura como una enfermedad, ¿sí? Todo eso requiere a esa sobrecarga que en el trabajo tenemos, y más nosotros los enfermeros, hoy en la guardia, hoy no, pues yo no sé, pero en la guardia de Moreno, antiguamente teníamos 5 camas, ¿sí? Y éramos 6, 7 enfermeros, que podíamos trabajar, uno en una cama, otro trabajaba en las camillas, podíamos dividir el trabajo. Hoy por hoy tenemos 35 camas, 27 camillas, tenemos 3 camas en un showroom y somos 4 enfermeros. Es decir, esa sobrecarga que tenemos, lleva a que uno mentalmente empiece a tener respuestas inequívocas hacia lo que tenemos que hacer. Entonces, a veces que hacemos un procedimiento inadecuado porque el cansancio que tenemos nos lleva a eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando
Después vamos a ver más adelante que el cuerpo nos va a decir que ya tenemos que estamos teniendo un problema, y entonces ese problema lo vamos a tener que solucionar de alguna forma, ¿sí? Esta sobrecarga en el trabajo, tales como les decía recién, exposición a un gran alto de atención al público, cantidad demasiada de pacientes o cargando de alumnos, y también ese lo vamos a dividir por sectores. Nosotros los enfermeros, como nos recargamos de pacientes, y cada vez los pacientes son más complicados, no complicados por su actitud, sino por su enfermedad o porque vienen con grandes problemas. Nosotros en la guardia de Moreno, que trabajamos con todo lo que es la emergentología de Luján, recuerden ustedes que Luján, Luján, de Moreno, estaba pensando que estaba por hablar de la avenida Gaona, donde pasan 600.000 personas por día, más 600.000 personas que tenemos nosotros en Moreno, trabajamos con un flujo de 1.200.000 personas por Moreno. Entonces, no nos dan los números, entonces nos preocupamos para que todos tengan su atención, pero que nos cuesta muchísimo y llevan al agotamiento de nosotros mismos, agotamiento de los recursos que tenemos. Entonces nos preocupamos para que la atención sea buena. Entonces ese elevado nivel de responsabilidad también llega a que nos estresemos y que busquemos más, por distintas cosas, por distintas formas, buscar el apoyo de los políticos de turno. Hemos oído hablar con el que es el secretario de Salud de la comuna de Moreno, a los cuales nos dice que los recursos que tenemos son los únicos que tenemos y no hay más. Es decir, que no nos dan. Nosotros tenemos un hospital que es para 300.000 personas atendiendo 1.200.000 personas. Entonces, esa responsabilidad que tenemos que decir atenderlas, nos estresamos por no tener los recursos para atenderlas. Entonces, todas esas cosas, sumado a que las jornadas laborales, bueno, nosotros en el hospital somos muy pocos los que trabajamos más de 10 horas, pero sí los médicos. Hace muchos años, ya casi como 5, se había elevado un proyecto de ley a lo que es el Ministerio de Salud para que los médicos no trabajen más 24 horas, ¿sí? Porque saben que ustedes solo tenemos turnos de 7, 8 horas, pero un médico trabaja 24 horas, que de las 24 horas en realidad no trabaja 24 horas, porque no pueden trabajar 24 horas, hacen turnos de 4 o 5 horas, pero durante todo el día se trabaja 10, 12, 15 horas, entonces esa jornada que son extendidas y más el estrés que sufre un médico, ¿sí? Que son compañeros nuestros, son compañeros de la guardia, que se cansan, que te contestan mal, pero es por el mismo estrés, ¿sí? De que no pueden descansar, que comen mal, que no se le paga como corresponde, entonces forma un mal clima laboral, ¿sí? También eso lleva a flote que mala contestación o el mal hablar, también llega que una vez lo puede esperar, ¿no? Porque bueno, está cansado, 2 veces, pero ya la tercera, tenemos que esperar a ver qué te pasa, estás cansado, bueno, tenés que buscar la forma de poder sacarte ese estrés y venir a la guardia a cumplir tu trabajo. O sea, nosotros no tenemos la culpa. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas antes que pasen, ¿sí? La falta de comunicación con las autoridades, los jefes directos, nuestros compañeros. Si pasa algo, yo siempre digo a los chicos, a mis compañeros en la guardia, si pasa algo en la guardia, hablémoslo acá. Entramos al OFI de enfermería, hablémoslo en el OFI de enfermería y que se solucione todo en el OFI de enfermería. No tiene que el paciente, ¿sí?, saber qué pasa, que hay algún problema, algún chispazo entre un compañero u otro, porque vos atendiste 3 pacientes, yo atendí 1, y entonces todas esas cosas hay que tratar de evitarlas, ¿sí? Y la comunicación tiene que ser directa.
igual que con los jefes directos que tenemos, las autoridades cuestan un poco más, pero gracias a Dios hace ya 2, 3 gestiones que los directores han tenido la buena voluntad de, como ellos le llaman, de tener la dirección abierta. Entonces eso a nosotros en el hospital no nos pasa, no tenemos estrés por ese lado, pero provoca este estrés cuando te cierran las puertas y no te dan una respuesta a algo que vos necesitas o alguna respuesta a alguna pregunta que vos tenés que hacer. Entonces todas estas cosas también llevan a lo que es el estrés, ¿sí? Que va a llevar, este estrés va a llevar a lo que es el síndrome de burnout. La ausencia de motivación, ¿sí? Si a vos no te motivan, nosotros en los hospitales no motivan mucho que digamos, pero en las parte privada, ¿sí? Nos dan alicientes en muchos lados, no en todos, pero te dan alicientes porque te pagan presentismo, te pagan si tenés pacientes de más, o si tenés, pero está bien, eso es en parte privada y en Capital Federal, ¿sí? Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos todo el mismo sueldo, pero en Capital Federal sobre todo, si vos trabajas en una terapia intensiva, si a vos te tocan 2 camas, pero si tenés algún problema porque te faltó un compañero y tenés 3 camas, por esas 3 camas te van a pagar un porcentaje, ¿sí? Entonces ese aliciente, esa motivación que te dan premios por asistencia, te dan premios a fin de año porque no faltaste ningún día, te dan la caja navideña, todas esas cosas van a que uno vaya a trabajar, no contento que digamos, porque a quien le gustaría trabajar, pero por lo menos tiene ese incentivo de poder ir a un lugar donde tiene que lamentablemente, porque si no, no podemos vivir, no podemos comer, no nos podemos vestir si no tenemos la plata. Entonces, esa motivación tendríamos que tenerlo en todos lados. ¿Para qué? Porque también uno se va estresando porque yo tengo que ir a trabajar, hoy tengo que ir a trabajar. Entonces uno se enoja y volvemos al mal clima laboral y volvemos que tenemos que trabajar 8 horas, que no son 8 horas en realidad porque tenemos 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, ya ahí tenemos que contarlo también a eso. Entonces, y como dice ahí abajo de todo, baja remuneración salariales. En la provincia de Buenos Aires, ustedes fíjense que la semana pasada la policía de la provincia de Buenos Aires paró, ¿sí? Y consiguieron que se le pagaran 48.000 pesos. 48.000 pesos, mientras que un senador, un diputado está ganando 280, 350.000 pesos. Es decir, más le digo, el hijo del gobernador de la provincia, trabajando en una oficina, tiene 19 años, ¿sí? Gana 120.000 pesos. ¿Sí? Yo no voy por la parte política, sino voy por la parte de que un chico de 19 años, que recién acaba de salir de la escuela secundaria, va a ganar 120.000 pesos. Y un profesional de la salud, un licenciado en enfermería en la provincia de Buenos Aires, gana a lo sumo 35 o 40.000 pesos. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas estresan, ¿sí? Y dan el puntapié inicial a lo que llegamos a hacer el síndrome de burnout. Los síntomas asociados con este estrés laboral, porque más allá del estrés laboral, espere que tome un poquito de mate, así puedo seguir hablando. Los síntomas asociados con el estrés laboral, primero con los cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Que hablábamos arriba, que son la depresión, la tristeza, la frustración, la irritación, la furia. Y esa furia te lleva a tener un maltrato con el compañero, o llegar a la casa y discutir con la esposa, con el esposo, porque ya vengo cansado. Entonces eso tenemos que inmediatamente, esa irritación, esa furia, tenemos que saber por qué motivo. Si yo estaba bien el sábado y domingo, estuve bien. Y cuando empiezo a trabajar el lunes, cuando vuelvo el lunes de mi casa,
tengo esa irritación, ese cansancio, esa furia. Entonces hay que fijarse, es decir, nosotros vivimos con burnout porque nosotros en el Hospital de Moreno tenemos una gran tristeza porque no tenemos los insumos necesarios, ¿sí? Entonces tenemos un poco de ese burnout, ¿sí? Asociado. Pero bueno, la frustración de no poder atender a todas las personas como corresponde, también nos lleva a ese síndrome. La desmotivación, ¿sí? Del desinterés generalizado por desarrollar actividades o funciones del cargo. ¿Sí? Yo soy enfermero, yo he estudiado enfermería hace muchos años, me fui auxiliar de enfermería, yo tuve la alegría de poder seguir adelante, yo nunca voy a sufrir de burnout, siempre estoy contento, pero no me irrito, trato de llevar mi vida lo más normal posible, pero yo tuve siempre interés por saber qué hay más allá después de lo que hago. Ahora terminé de estudiar, como está estudiando Mirna, y voy a seguir adelante, quiero proseguir a ver si puedo llegar a hacer la dirección de un instituto, ¿sí? O director de algún lugar donde se desarrolle lo que es la educación, ¿sí? No sé si lo voy a lograr, pero que lo voy a lograr, lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Ya después vamos a ver más adelante que hay unos consejos que le dan para sacarnos de este estrés laboral o síndrome de burnout. El agotamiento mental, sí, que aunque el agotamiento emocional no pone el cansancio mental, todo el problema mental que tenemos, que nos olvidamos las cosas, y ¿por qué me olvido las cosas? Porque estoy cansado, ¿sí? El cansancio que nos lleva a nosotros a tener que trabajar con maltrato, el cansancio laboral de tener que ir a trabajar en un lugar donde no tenemos los elementos, entonces todo eso va cansándote y bueno, te das cuenta a veces, pero mentalmente uno va acumulando todos esos pensamientos negativos, digámosle, por nuestra profesión, entonces llegamos a ese agotamiento mental que a veces sufrimos y tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que de alguna forma pararlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo paramos, esa fatiga, ¿sí? Llega a la fatiga física y ya estamos hablando de que ese agotamiento mental pasó a ser un problema mental, ¿sí? De alguna forma se transcribió en otra cosa que no es agotamiento, sino ya es una enfermedad mental. Entonces hay que tener mucho cuidado. La sensibilidad a las críticas, es decir, uno tiene que recibir la crítica, porque las críticas bien hechas, las críticas que vienen como le llamamos nosotros en la calle, con buena vibra, nos dan positivismo. Las críticas con buena vibra. Pero hay críticas que vienen, no ves que ustedes no saben hacer nada, ¿estudiaste para qué? Si vos no haces. Entonces esas críticas hay que tratarlas de tomarlas superficialmente, para que no nos afecten, ¿sí? Pero sí tenemos que saber que va a haber críticas. Lamentablemente las críticas existen en todos lados. Tenemos que tener una actitud hacia eso que va, acá nos dicen que las críticas tomamos una actitud sumisa y pasiva, pero no, tenemos que tener una respuesta correcta, ¿sí? No invasiva, pero sí que sea correcta para el motivo. Entonces, esas sensibilidades a las críticas tenemos que transformarlas para que no nos dañen a nosotros. ¿Sí? No tenemos que ser sumisos y querer dejar que pasen las cosas porque sí, pero sí tenemos que saber que eso, si nosotros estamos sumisos y pasivos ante los demás, es que tenemos un problema, sino un problema grave que tenemos que solucionarlo. La falta de energía y menor rendimiento también. Si yo voy a mi ya cuando me levanto, ya de por sí me levanto y ya estoy
llego del trabajo, estoy cansado, no puedo, no van a hacer nada, entonces, o si lo que poco que hago lo hago mal, tenemos que saber que eso también entra en los síntomas de síndrome de burnout. Afecciones al sistema locomotor. Ustedes se acuerdan que yo al principio decía que llega a tener problemas cardíacos y gastrointestinales. También tenemos problemas en el sistema locomotor, ¿sí? Muchas veces pasa que tenemos fibromialgia, hernia de disco lumbares, que es muy en nosotros, en los enfermeros. Esto es muy probable, ¿por qué? Porque nosotros vamos a trabajar sin ganas, ¿sí? Con falta de energía y con menor rendimiento. Entonces, esas hernias discales lumbares lo hacen porque nosotros nos hacemos mal esfuerzo, trabajamos a desgano, hacemos fuerza que no corresponde y si lo hacemos mal. Entonces, eso también lo provoca el síndrome de burnout. La artritis, la artrosis, sí, en menor grado, y el lumbago. Todas estas cosas afectan el sistema locomotor cuando sufrimos de este síndrome. Dolor y rigidez muscular. Los músculos se tensan porque uno está nervioso, entonces vive como nosotros decimos, vino de tenso, porque vive nervioso, vive tenso, entonces la rigidez de los músculos hacen que esa tensión, esa afección de los músculos produzca dolor, entonces siempre estamos con problemas que cuando caminamos o cuando los movimientos, para cómo tenemos que hacer movimientos bruscos, para correr un paciente, para la atención a un paciente, entonces nos duele todo el cuerpo, entonces hay que, tenemos este problema, entonces tenemos que evitarlo, tenemos que evitar llegar a ese dolor y a esa rigidez muscular. Pero si llegamos, tenemos que saber que es una parte de lo que es el síndrome, podemos llegar a tener el síndrome de burnout. Problemas, como decíamos, gastrointestinales, sangrado, estomacales, distensiones, estreñimiento, diarrea, acidez gástrica, incontinencia, náuseas y vómitos, dolor en el abdomen. Miren todo lo que puede llegar a ser este síndrome, ¿sí? Este estrés laboral llega a todo esto, ¿sí? Que es bastante feo, el sangrado estomacal, porque nos hacemos, comemos mal, porque comemos mal, comemos a deshora, no comemos lo que corresponde, somos muy chatarreros, como yo le digo, que comemos muchos patis y salchicha, entonces el estómago se enferma, se lastima, hace esos sangrados que no son muy comunes en, digamos, lo que es el estrés laboral, pero llega también esto, entonces produce todas estas enfermedades gastrointestinales que a veces molestan y mucho, ¿sí? Entonces hay que tratar de no tenerlas y si las tenemos, buscarle el origen. Porque, sí, bueno, porque comí pati, ¿sí? Pero no nos fijamos el resto, no nos fijamos el entorno del pati. ¿Dónde lo comí? En el kiosco del hospital. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿Dónde trabajas? Soy enfermero. Entonces ya todo eso uno va viendo que se va presentando y vamos a llegar a lo que es el origen de ese problema estomacal, gastrointestinal. Y vamos a llegar que es el síndrome de burnout. El estrés que uno está viviendo durante mucho tiempo llega a que todas estas cosas pueden llegar a pasar. No va a pasar todas juntas, pero sí algo de esto le va a pasar, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ir viendo que todas estas enfermedades pueden llegar a ser un síntoma de una enfermedad que nos está afectando a nosotros mentalmente. Y mentalmente lo provoca el estómago también. Los problemas cardiovasculares
¿sí? Que es en el estrés son factores de riesgo muy grandes, ¿sí? No tenemos que tener mucho cuidado con esto, si la hipertensión también entra dentro de esto, porque nos hacemos problemas y no los solucionamos, entonces afectamos que nos ponemos nerviosos, y entonces todas esas cosas van afectando a lo que es el aparato cardiocirculatorio, entonces eh, volvemos también a la comida, porque comemos mal, comemos chatarra, entonces las grasas van a provocar problemas que el día de mañana pueden llegar a producir hasta el daño miocárdico o la muerte, ¿sí? Porque mire qué sencillo que fue, pero es eso. Alteración en la piel, ¿sí? El hacerse problema por muchas cosas también puede causar problemas cardiovasculares. Por ejemplo, la falta de dormir y todas esas cosas. También. Por supuesto, sí, sí. Porque vos dormís, porque, a ver, hay gente que trabaja de noche, ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo de noche y se te altera los ritmos, ¿sí? Los ritmos naturales de un ser humano es que tenés que trabajar de día y dormir de noche, ¿sí? Y después hay gente que después de muchos años después de haber dejado de trabajar de noche, sigue con la rutina de no poder dormir. Entonces, también ese no dormir, ¿sí? Provoca que se alteren tus sistemas, ¿sí? Y que por supuesto que uno de los sistemas que se va a afectar porque la sangre circula de diferentes formas, es decir, tiene otro ritmo, ¿sí? El día que la noche, las alteraciones se van a dar. Entonces, por supuesto, Tomás, que es así, que cambia el ritmo de todo el cuerpo. Eso pasaría a las personas que tienen, por ejemplo, 2 trabajos. En nuestro caso, que trabajaremos en 2 hospitales, ponele, que casi ni dormiríamos. Y sí, sí, yo hace muchos años trabajaba en el hospital de San Miguel, trabajaba en el hospital de Moreno, tenía pacientes particulares. Entonces, eso a mí me afectaba que yo dormía muy poco, entonces mi sueño era débil, no dormía, comía mal, y bueno, había adelgazado mucho, tenía otros problemas, tuve muchos problemas estomacales, tuve problemas pulmonares cuando me enfermo, entonces todas esas cosas fue porque yo no tenía una rutina, ¿sí? Como corresponde, ¿sí? Entonces ahí llegábamos que he tenido también problemas estomacales que como no comía como corresponde, cuando comía bien se me desorganizaba la parte gastrointestinal. Entonces, hasta eso llegamos. ¿Me entendés, Tomás? Es decir, todo acumulamos, ¿sí? Todo se acumula. Acá en el síndrome de burnout no es que yo tengo una cosa y se termina, sino, es decir, yo tengo una cosa, voy acumulando un montón de síntomas para llegar a este síndrome. ¿Sí? ¿Se entendió, Tomás? Sí, sí, entendí, gracias. Bien. Bueno, hablamos de las alteraciones de la piel, ¿sí? Acné, psoriasis, urticarias, entonces todas estas cosas que hace que nuestro estrés de trabajo nos lleve a que tengamos hasta la piel enferma, ¿sí? Enfermamos, en realidad se enferma todo el cuerpo, ¿sí? Todo el ser humano, toda la persona se enferma desde los pies a la cabeza, ¿sí? Empezando por la cabeza, que es justamente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que está considerada enfermedad, ¿sí? Hasta los pies, cuando no podemos caminar, que lo decíamos un poquito más adelante, atrás. Entonces, eso, problemas cardiovasculares, problemas estomacales, acá nos enfermamos la piel, ¿sí? Entonces, porque tenemos el gran problema de
estresarnos en el trabajo. Bueno, dolores de cabeza, ¿sí? Los dolores de cabeza se presentan más comúnmente cuando trabajamos en horarios discontinuos. Es decir, que, como decía Tomás, entro en un trabajo, salgo de ese, me meto en otro trabajo, entonces todo ese cansancio de tomar colectivos, de ir y venir, tener que ver los pacientes, diferentes pacientes. Entonces, eso nos lleva a que nuestra cabeza empiece a dolerlos, el estrés nos dispara unas cefaleas o migrañas de tipo tensional, pues es por la tensión que nos duele la cabeza, entonces puede desencadenarse en otro tipo de enfermedades de la cabeza, de otros tipos de cefaleas que son peores, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de dolores cuando tenemos dolores de cabeza. Mareos, ¿sí? Los mareos también son un síntoma de que estamos en este estrés porque el aumento del cortisol o un mal funcionamiento del cerebro provoca este tipo de mareos que nos lleva a, con esta tensión que tenemos durante todo el día, y más nosotros que trabajamos en la guardia, ¿sí? Nosotros en la guardia, como yo siempre digo, trabajamos con la muerte en la mano. Entonces eso a nosotros nos estresa, ¿sí? No podemos convivir. Mi esposa hace muchos años trabajaba en una terapia intensiva y estaba estresada por ver tanta cantidad de gente que se nos moría en la terapia, ¿sí? Y ese mal se fue acumulando, entonces, bueno, dijo un día, bueno, no dejo terapia intensiva, ¿sí? Porque estaba estresada, ya no daba más. Entonces eso es estresante ver nosotros como enfermeros que vivimos con la muerte en la mano, y es una expresión que, bueno, no tenemos otra forma, ¿sí? O la vida en la mano, vamos a decir, para que no sea tan fea. Vivimos con la vida en la mano, nos, nos, nos lleva a que estos dolores de cabeza, estos mareos, se acrecienten cada vez más y digamos, bueno, ya está, ¿sí? Entonces dejamos de trabajar en ese lugar y es bueno eso, vamos a ver más adelante que dice que es positivo cambiar de trabajo o por lo menos cambiar de sector. Entonces estos mareos, como les decía, hay que tener muchísimos cuidados, ¿sí? Porque todos son síntomas de que vamos a un síndrome de burnout. Las alteraciones en el apetito sexual, y uno no está cansado, ¿sí? Entonces, todo eso también influye. Y lo decía la doctora Paola Escobar, que es la que escribe ¿cómo se llama? Lo que escribió sobre esto, sobre el síndrome de burnout, que yo tomé todos los apuntes de ahí. Ella dice que la actividad sexual se disminuye, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la persona está angustiada, está frustrada, tiene ansiedades diferentes. Entonces, eso lleva a que esa actividad que era normal se pase a ser anormal, ¿sí? Por el distrés de la persona. Entonces, hay que fijarse también en eso. Y por último, la obesidad, ¿sí? La obesidad porque pasa los días repletos de estrés y ansiedad, podrá aumentar el riesgo de tener sobrepeso, porque ya les decía hoy, porque por los problemas gastrointestinales que comemos mal, es exactamente lo mismo, ¿sí? Comemos de más, ¿sí? O comemos cosas que no corresponden, comemos mucha harina, comemos mucho pan, todo sándwiches. Entonces todas esas cosas llevan a que uno empiece a engordar y no se dé cuenta, ¿sí? Y llega a que hasta el momento de que dice, peso 100 kilos. ¿Y de qué si no como nada? Pero me como 3 patis en una sentada. Entonces, todo esto tiene un vínculo
con los niveles altos de hormonas, del estrés, el cortisol y el exceso de peso llegamos por el estrés laboral. Ustedes fíjense qué complejo que es todo este síndrome de Burnout, ¿sí? Que hasta nos hace engordar también, pero porque comemos mal y no tenemos un buen sueño, un buen descanso, entonces todas esas cosas llegamos a esto. Debemos tomar conciencia que el síndrome de burnout afecta a 3 personas de cada 10. Es decir, el 30% de las personas están afectadas por este síndrome, ¿sí? Por una cosa o por la otra. Y se debe seguir los siguientes consejos. Perdón. No excederse, lo voy a leer como estaba escrito por la Organización Mundial de la Salud. Dice, no excederse en el ritmo de trabajo y respetar las pautas de descanso y comida. Ustedes fíjense lo que estoy diciendo, ¿sí? Hay que respetar los horarios de comida y descanso. Si yo estoy trabajando en el hospital y tengo 20 minutos para descansar, yo me tengo que tomar esos 20 minutos, sentarme a tomar un té, a comer una galletita, pero tomarme esos 20 minutos y desenchufarme lo que es detrás de la puerta del office. De otro lado están trabajando con gente, entonces uno lamentablemente no pasa. Nosotros estamos en la guardia y cuando suena una sirena que viene llegando, automáticamente dejamos el té que se enfríe, o si estamos comiendo algo que se enfríe, lo podemos calentar, ¿sí? Pero nosotros tendríamos que tener este ritmo, este rito, es decir, me siento a tomar un té, tomo un té, ¿sí? Descansar como corresponde, esos 20 minutos, media hora, para poder seguir adelante tranquilamente. Aprender a establecer límites ante situaciones en las que hay un exceso de tareas junto con poco tiempo para realizarlas. Así era la lectura. Me faltó una coma. Aprender a establecer límites. Es decir, si no podemos atender 2 pacientes juntos. Primero atiendo uno, después atiendo el otro. Si no quiero el otro, lo atiende mi compañero. Si yo, acá necesito, no, estoy atendiendo a este otro paciente. Entonces, si yo atiendo a uno, no puedo atender a 2 juntos porque no tengo 2 cabezas, no tengo 4 manos. Entonces no puedo. Entonces tengo que saber, es decir, establecer límites. Como los médicos dicen, ya voy porque estoy así atendiendo a un paciente, cuando te lo dicen a vos de esa forma, que a vos te choca un poco, entonces tú decís, yo atiendo a un paciente, no puedo atender a 2. Entonces eso también hay que aprender a poner los límites correspondientes. Procurar un buen ambiente en el equipo de trabajo, promoviendo la colaboración y el compañerismo, eso siempre hay que tener. Yo siempre le digo a los chicos de práctica profesionalizante, cuando ustedes entren, digan buen día, buenas tardes, ¿cómo le va? Yo soy fulanito de tal, cuando me presenté, hace 35 años. Pero bueno, ahora ya por nuevo digo buen día y saludo a todo el mundo, ¿sí? Tener un buen compañerismo. Si tengo un problema, lo digo, porque el problema también es forma de tener un compañerismo bueno. Entonces todas estas cosas llevan a que colaboremos con nuestros compañeros. Si me dicen, ¿me ayudas con un paciente? Sí, cómo no. ¿Me pones una vía? Vamos. Entonces, todas esas cosas llevan a que tengamos menos estrés laboral, ¿sí? Entonces, ese estrés laboral que evitamos nos ayuda para que estemos bien en el lugar de trabajo, nos vayamos bien y lleguemos bien a casa. Todas esas cosas llegan a que tener ese compañerismo que nos lleva adelante todo un día de trabajo, en 7 horas que estamos juntos con mi compañero y podamos tener una buena estadía, entonces tener menos estrés del que ya tenemos. Cuidarse uno mismo, y si no nos cuidamos nosotros,
estamos listos. Es como ahora que decimos el tapaboca o el barbijo y el lavado de manos. Entonces, si nosotros nos cuidamos de esa forma ante una persona, ante un virus que no lo conocemos, pero sabemos que está, nosotros tenemos que cuidarnos de nuestra cabeza, tenemos que cuidarla. Entonces, nosotros somos los principales. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Entonces, me cuido y entonces si tenemos que saber escuchar escuchar nuestro cuerpo sería fundamental, porque si me duele el estómago, por algo me duele. Si me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo dolor de piernas, estoy cansado, tengo un montón de síntomas para saber que estoy en un síndrome de burnout que sí se puede curar, ¿sí? Que sí tiene un tratamiento que se tiene que hacer. Entonces, ese tratamiento tenemos que llevarlo adelante de la mejor forma posible, porque es psicológico, ¿sí? Si nos vamos a presentar adelante a una persona, le vamos a explicar por qué nos sentimos así. Entonces, esta persona no nos va a dar mucho la solución, ¿sí? Pero por lo menos nos va a ayudar a sobrellevar ese peso que tenemos encima de este cansancio, de este estrés laboral que nos lleva a muchas cosas. A veces a querer dejar de trabajar así porque sí. Y tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, entonces necesitamos el dinero. Pero si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nadie lo va a cuidar por nosotros. Saber separar los ámbitos laborales del personal, esto es algo fundamental. Desenchufarnos, como yo digo, desenchufarnos, sacarnos, es decir, yo cierro la puerta del hospital atrás mío y ya ahí no quiero saber más nada del hospital, ¿sí? Me voy a mi casa o me voy a jugar con mis nietos y juego con mis nietos y no pienso que en el hospital hay gente que está enferma, ¿sí? Porque si no, viviría estresado, entonces tengo que saber que esa desconexión, ¿sí?, nos lleva a buen puerto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo llevara, no los tengo. Pero si yo tengo problemas en mi casa y los llevo al hospital, también es una forma, ¿sí?, de estresarme, de chocar, porque la gente no entiende que en mi casa tengo un problema. Entonces, todas esas cosas llevan a que uno se vaya estresando cada vez más. Y esto ya le dije, esto es acumulativo, ¿sí? Entonces hay que saber separar los ámbitos para poder tener un buen día de labor. Buscar el apoyo de la familia cuando tenemos una sociedad. Esa sociedad sería algún psicólogo o algún conocido que te escuche para realizar desestresarme, sacarme ese estrés que tengo encima. Yo le escucho a mi señora me escucha a mí, entonces nosotros más o menos tenemos ese apoyo familiar, ¿sí? Somos dos, ¿no? Mis hijos y los hijos están casados, entonces viven en otros lados, somos dos, entonces nos escuchamos unos y los otros y tenemos esa que la familia es un apoyo, ¿sí?, muy importante. Entonces, nosotros podemos hacerlo. Mi señora también es enfermera, así que sabe lo que es esto. Y ahora vamos a ver cómo poder superar este desgaste. Yo le decía hoy al principio que hay métodos para sacarse ese estrés laboral, que a veces dan resultados, a veces no, pero tenemos que intentarlo, ¿sí? Y una de las primeras que decía la Organización Mundial de la Salud es ver caricaturas. Entonces yo digo, ver caricaturas, ver dibujito animado. Y digo, ¿pero para qué? Entonces cuando leo, pues yo, claro, uno lee el título y no lee lo siguiente. Pero claro, uno dice que cuando ve televisión, ve dibujos animados, hace un retroceso, ¿sí?, en su mente cuando era niño, ¿sí?, que lo único que veíamos eran los dibujos animados, ¿sí? Entonces
eso hace una desconexión, ¿sí? El cerebro de lo que tenemos los problemas de ahora. Entonces, esos 15, 20 minutos vivimos y no tenemos esa conexión, ¿sí? Y nos da una herramienta, un pequeño empujoncito para sacar ese desgaste, ¿sí? Para sacar ese desgaste que tenemos del hospital, o de la clínica, o de un trabajo. Si yo hablo del hospital, porque somos todos enfermeros. Hacernos, dice, preguntate cómo. Preguntate cómo. Nunca digas no puedo o no puedo manejarlo. Es decir, eso es algo que, si yo digo no puedo, ya no voy a poder. Es decir, ya me estoy limitando. Entonces no puedo decir no puedo. ¿Sí? O no puedo manejar. ¿Por qué no puedo manejar? La ira se puede manejar, la angustia se maneja, entonces todo lo podemos manejar. Pero tenemos que decir sí puedo. Si no puedo, si no yo, ¿cómo puedo manejarlo? ¿O cómo puedo manejar esto? Si yo lo puedo manejar, entonces lo tengo que hacer. Yo nunca me animé, cuando hace muchos años, a poner una tubular externa, ¿sí? Y me animé y pude, porque yo mismo me superé, ¿sí? Al miedo de poder lastimar. Si yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no estoy lastimando, yo estoy curando, aunque esté pinchando una aguja para poner una medicación, estoy curando. Entonces yo puedo, tengo que superarme. Entonces, pero siempre tengo que decir, no tengo que decir no puedo. Si digo no puedo, es porque me la voy a poner en la vía. Así tenga una vena muy grande y que se vea perfectamente cuando hacemos la operación, no lo voy a poder poner. Entonces, si yo puedo, ¿cómo puedo manejar esto? Lo puedo hacer porque yo lo puedo hacer, porque yo sé hacerlo. Entonces, eso es superarse uno mismo. Entonces, ese síndrome de Burnout, una de las cosas es que es superarse a sí mismo. Dividir tus metas. Es decir, no podemos agarrar mucho, dividirnos el trabajo. Es decir, porque no quiero agarrar toda una sala para mí solo, porque no voy a poder y voy a atender mal a los pacientes, o me voy a poner bien con uno. Con el primero voy a estar genial, voy a estar todo muy bien, pero con el último o con el del medio ya voy a hablarle mal, lo voy a tratar mal, lo voy a mover como no corresponde, todas esas cosas. Entonces yo dividir con mis compañeros el trabajo, y dividir aparte el trabajo, mi trabajo. Ahora me dedico, ahora hago las hojas de enfermería, ahora doy de comer, y así sucesivamente. Porque si yo quiero hacer todo junto, no puedo y no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, es algo que si yo hago todo junto no sirve, porque lo hago mal, entonces y me esfuerzo demasiado, entonces no corresponde. Entonces, esos esfuerzos que yo lo divido durante las 7 horas de trabajo me va a dar mucho mejores resultados que hacerlos todos juntos. Modificar tu ámbito laboral. Modificar tu ámbito laboral. Siempre nosotros en el hospital tenemos el oficio de enfermería, siempre tiene que estar limpio. Más allá de que tiene que estar limpio porque es un lugar de salud, pero vivimos limpiando el oficio de enfermería, vivimos ordenándolo. Nosotros, el lugar donde voy a estar 7 horas, lo tengo todo desordenado, todo tirado, entonces no estoy viviendo cómodo. Lo mismo que yo voy a mi casa y tiro la ropa por un lado, la frazada por el otro, tengo todo desordenado, y cuando busco algo no lo encuentro, entonces todo eso me va, en el ámbito laboral, tengo que tener ordenado el lugar donde yo trabajo, ¿sí? O donde comparto el tiempo con mis compañeros. Haz una cosa por vez. No, como ya decía el anterior, no podemos hacer todo juntos. ¿Sí? Primero se hace una cosa y después se hace otra para poder para poder hacer cada cosa bien. No se puede hacer una cosa bien y dos mal. O una bien, una mal y una bien. Porque la mal afecta a las otras dos. ¿Sí? Lo que haces mal afecta al paciente.
ya de entrada. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo bien, ¿sí? Entonces, pero si lo hacemos y lo hacemos todo junto, algo vamos a hacer mal. O sea, hay que hacer una cosa por vez. Primero, así podemos tener, contamos con los tiempos, ¿sí? Para poder hacer las cosas y hacemos correcto todo. Buscar la opinión externa, esto es cuando lo voy a llevar más a lo que yo puedo hacer. Es decir, si yo voy y quiero poner como recién decía, poner una venoclisis y no puedo. Y bueno, busquemos una ayuda de un compañero, ¿sí? La opinión de un compañero, a ver qué hacemos con el paciente que no le puedo poner una vía, ¿sí? O que tenemos un paciente con una escara sacra que la vemos fea y le decimos, a ver, Eli, decime, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo lo podemos curar? De otra forma que, porque yo lo curo con azúcar, ya lo curé con montones de médicos, y hago lo que dicen los médicos, pero seguimos igual. Busquemos una diferencia, si busquemos una opinión que nos dé a nosotros la solución, ¿sí? Para poder curar a ese paciente, para poder llevar adelante esa curación, esa escala, para que el paciente se encuentre bien. Entonces, si la opinión externa siempre sirve, ¿sí? Porque nos hace crecer. También, es decir, nos ayuda a desestresarnos. Acá dice, encuentra desfogueces creativos. Es decir, buscar pasatiempos, ¿sí? Es decir, después que te vas de tu trabajo, tener un pasatiempo en tu casa, no sé, de tener un jardín, ¿sí? Las mujeres que les gustan las plantas, más todavía tener un jardín donde tenga sus plantitas, tenga sus cosas. Entonces, ese pasatiempo nos desenchufa, así digámosle, de lo que tuvimos todo el trabajo de todo el día. Como yo le decía hoy, si considera el cambio de trabajo, a veces que es imposible cambiar de trabajo porque en el tiempo que vivimos el trabajo escasea, pero tampoco no es que no haya, hay que buscar. ¿Sí? Mi suegro me dice siempre, siempre tenemos un novio para cada cosa, entonces hay un trabajo para cada uno de nosotros. Nosotros que somos enfermeros tenemos que tener buscar y lo encontramos, eso no es el problema. Siempre hay un trabajo hay más para un enfermero, ¿sí? Que somos los que cuidamos. Es decir, porque acá la Organización Mundial de la Salud dice que a veces las empresas nos llevan a ese síndrome de burnout, el cansancio, ¿sí? Por la mala predisposición que tienen para con nosotros. Entonces todas esas cosas llevan a que uno piense en cambiar de trabajo. Pero bueno, a veces que no podemos, pero lo intentamos por lo menos. Y para terminar hice una frase que dice, tómate un momento para pensar trabajar menos, distraerte más, pero nunca te des por vencido si te encuentras de pie. Tú puedes vencer todo aquello que te ataca. El síndrome de burnout es considerado una enfermedad mental que se puede curar. ¿Cómo se cura? Están tratando de desenchufarse y de tener las herramientas para poder convivir, ¿sí? Con el trabajo y el esparcimiento. Esto es una clase de burnout, más o menos para que ustedes entiendan, es el cansancio laboral o el estrés laboral. ¿Entendieron? Ahora sí, ustedes tienen que como decía Tomás hoy, los cansancios de trabajar en dos lugares, que espero que no tengan ustedes que pasar, si ustedes tienen que trabajar en un solo lado y poder subsistir, si podríamos subsistir en un trabajo para no sufrir muchas veces este tipo de síndromes que son bastante complicados, si ustedes se dan cuenta que tienen un montón de cosas dentro de este síndrome. Pero bueno, esto es más o menos, espero que lo hayan entendido. Las escucho.
Sí, profe, es cierto, y muchos de los síntomas que se mencionan también creo que se sufren a la hora de estudiar. Claro, pasa que a la hora de estudiar tenemos otro tipo de inquietudes, ¿sí? Es decir, otro tipo de qué es lo que pasará más allá de esto, porque uno estudia por libro, ¿sí? Entonces en el libro se dice, a veces como yo siempre digo, que el libro dice muchas cosas que a veces no se pueden llevar a la realidad, ¿sí? Pero que tenemos que saber que se pueden hacer de esa forma, ¿sí? Pero tenemos que encerrar en todo eso y entonces ese estrés que nos agarra, es decir, este estrés estudiantil, digámosle así, nos lleva a que lleguemos al burnout, ¿sí? Porque tenemos, aparte que no tenemos una materia, tenemos un montón de materias y todas las materias nos traen distintos tipos de estrés, ¿sí? Así que bueno, es algo más o menos llevadero porque uno, bueno, tiene otro ritmo, les que estudia, no solo que ustedes que estudian de grande, yo también estudié de grande, tengo que también preocuparme por el trabajo, por la familia, por mis hijos y por el estudio. Entonces, tengo todavía más estrés del que en realidad posee una persona normal, que uno va a trabajar, o un chico no tiene estrés, tiene que estudiar, punto. ¿Sí? Así que por eso justamente una de las cosas, uno de los consejos que daba la Organización Mundial de Salud es ver dibujitos animados, ¿sí? Desconectarnos de nuestra misma realidad y ser un poquito, 15 minutos ser criaturas viendo dibujitos animados. ¿Sí? ¿Se entendió, Romina? Sí, sí, profe. Profe, consulta. Consulta, Tomás. ¿Usted cómo se sentía cuando trabajaba en el Open Door? A través de todos estos síntomas, porque es un trabajo muy, muy pesado, Vos, creo. Salí muy alterado de ahí, ¿no? no, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Vos sabés por qué Cabret hizo la colonia o el hospital en lugar de donde lo hizo? Justamente ustedes se acuerdan que yo le había dicho que Cabret buscaba que el paciente, ¿sí?, se sintiera cómodo en un lugar amplio y tuviera aire, ¿sí? Entonces, si vos, como enfermero que fui de la colonia de Open, yo salía bien, ahí no existe el burnout en realidad. Aparte porque el compañerismo que teníamos en esa época era muy abierto, ¿sí? Nosotros teníamos un compañerismo que nos ayudaba, si teníamos algún problema, nos escuchábamos. eh, entonces es otro tipo de trabajo en un lugar muy apartado, ¿sí? Es el campo. ¿Sí? No es lo mismo que el estrés de la ciudad. Yo allá tenía, en el pabellón 6, donde estuve muchos años, tenía 25 pacientes. ¿Sí? Está bien, había pabellones no sé, de 200 pacientes, pero el paciente que estaba yo, en el pabellón que estaba yo tenía 25 pacientes. Tenía 25 pacientes, no tenía más. ¿Sí? Y éramos cuatro enfermeros. Con esos 4 enfermeros vos podés darle la atención a los 25 pacientes. Entonces, estábamos desestresados. Si vos decís, justamente Tomás, en un lugar donde se trabaja con la mente, que se está estudiando la mente del ser humano, donde hay pacientes con esquizofrenia, que hay pacientes con muchísimos problemas particulares de familia, de adicciones, de consumo, de todo lo que vos quieras, vos como enfermero haciendo tu trabajo como corresponde, y como le decía hoy, dividiendo los trabajos, ¿sí? Porque yo entraba a las 6 de la mañana, ¿sí? A las 7 se levantaban los pacientes, a las 8 se medicaban, porque eso es todo por horario, ¿eh? A las 10 se daba la colación, a las 12 se daba el almuerzo. Y así sucesivamente uno se va mentalizando que tiene que hacer eso, lo divide al tiempo, entonces no se cansa. No me cansaba de estar en la colonia. Yo estuve en una época, antes de venirme para acá, para Moreno,
que yo trabajaba doble turno todos los días. Yo en un año acumulé 365 días, porque no se pagaban esas horas, las horas extras, entonces tenía 365 días para no estar, para no trabajar. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo iba al hospital y iba bien, entonces no tenía problema, porque uno no se estresa donde va a trabajar tranquilo. Aparte que el apoyo que teníamos de nuestro supervisor, de la dirección, era, bueno, Rubén, llévate, tomá, esta vianda es para vos. Pero, entonces, todas esas cosas sirven para no estresarse, para no tener ese estrés laboral y no llegar al síndrome de burnout. ¿Sí, Tomás? ¿Qué fue, Tomás? Sí, profe, Ah, entendí. no te escuchaba. Bueno, yo me Bueno, acuerdo, ¿cuándo fue? Hace 2 años, ponele. 2 años atrás, me habían llamado para trabajar en un centro psiquiátrico. Y me realteré. Me alteré mal. Por los griteríos y todo eso. claro, Por pero eso vos le tenés que, preguntaba. claro, yo te digo, yo estuve 10 años en la colonia y nunca tuve un problema, nunca tuve un problema. Entonces, sí, según cómo lo tome cada uno, ¿entendés? Es decir, en una época, hace muchos años, se consideraba que en la colonia tanto en las dos colonias, tanto de Open como la de Torres, no podían trabajar mujeres, porque la agresividad que tenía el paciente, porque el paciente le iba a golpear, porque el paciente esto, porque el paciente el otro. Hoy por hoy, yo te diría que más del 80% de las enfermeras que trabajan en Open Door y en Torres son mujeres. ¿Por qué? Porque el paciente, si vos lo adiestrás como corresponde, toma la medicación y listo. Mientras que esté medicado como corresponde, el paciente es dócil. Entonces, no te vas a estresar porque el paciente gritar y vas a escuchar gritar. Y vos fíjate, vos me decís, Tomás, me decís de un lugar psiquiátrico. Yo quisiera que vos fueras al hospital de Moreno un día de semana a la mañana en la guardia, ¿sí? Vas a escuchar tantos o más gritos que en todo Open o en todo Torre, ¿sí? Porque la gente es diferente, la gente se educa diferente. Y en un lugar donde está no encerrado, porque ahí no estás encerrado, en la colonia no estás encerrado, en un lugar donde estás atendido, ¿sí? Te encontrás, entonces no, va a haber gritos, sí, porque todos los pacientes psiquiátricos gritan, ¿sí? Entonces todas esas cosas llevan a que vivimos en la ciudad, tenemos 100 veces más estrés, ¿sí? Pero vos te vas a vivir a Chivilcoy o alguna ciudad lejana de lo que es todo esto capital o el Gran Buenos Aires, ¿sí? Y vas a tener otro tipo de estrés. El estrés que vas a escuchar los pajaritos, ese no es estrés, eso es gozar la vida, ¿sí? Bueno, vamos a ir dejando porque son 1:15. Bueno, Mirna, espero que te haya servido lo que has visto. Te escucho. La verdad que no, me pareció bárbaro. A mí me sirve muchísimo esto. Y bueno, eh, no sé cuánto tiempo tienen exactamente de Zoom para las clases, qué tiempo disponen. En realidad tenemos, nosotros tenemos hoy salud mental, que los lunes, yo tengo con los mismos alumnos, y tengo mañana, tengo comunitaria. Entonces, nos hemos arreglado con ellos 1 hora cada día. Más allá le digo, perdón, pero entonces eso lo ves vos, qué tiempo necesitas, me decís, y no hay problema. Es decir, nosotros tenemos en realidad, cuando tenemos presencial, cuando hacemos clases presenciales tenemos 2 horas, ¿sí? Pero 2 horas adelante de la computadora me parece mucho. Claro, sí, la verdad. Pero bueno, como para saber exactamente qué extensión puede llegar a tener mi clase. Bueno, Así que, pero 1 hora me parece perfecto.
para no aburrirlos tampoco, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias.